aquí. Agradecer también a Paloma que hoy esté aquí con nosotros, porque Paloma mañana tiene que estar en Bruselas y ha hecho un esfuerzo para venir exclusivamente a Baena, a esta conferencia y luego irse. ¿Y por qué una conferencia y no un meeting cuando estamos en campaña electoral, ¿no? Y es que llevamos tiempo planteándonos desde Unidos Podemos que no solamente tenemos que mirar lo que son las elecciones, tenemos que empezar a ponernos las gafas de lejos y empezar a mirar más allá y empezar a pensar en lo que nos viene dentro de 4, dentro de 5 años y empezar a prever y autoeducarnos y aplicarnos pedagogía y saber qué cosas tenemos que enfrentarnos y cómo tenemos que explicarse a la gente y cómo convencer a la mayoría social de este país. Bueno, pues hoy está con nosotros Paloma. Paloma ella es profesora de Educación Básica General, ha trabajado con asistencia telefónica técnica de minusválidos, ha sido educadora, ha sido presidenta de comité de empresa de ATAM, luego entró en una fase donde ocupó distintos cargos dentro de comisiones obreras. El último de ellos, en el 2008, que fue elegida secretaria de Empleo y Migraciones, y desde 2014 es europarlamentaria por la Izquierda Plural en el Europarlamento Europeo. Y yo os animo a que os metáis en la página web, que es donde yo me estoy metiendo ahora mismo, en la página web del Parlamento, que visitéis a Paloma López, porque os daréis cuenta cómo ella es miembro de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y además es miembro de la Delegación para las Relaciones con los Países del Magreb. Y cuando uno se sorprende y empieza a darse cuenta de la capacidad de trabajo que tiene Paloma, es cuando uno empieza a ver el trabajo que ella está haciendo en el Europarlamento y de que tiene 669 intervenciones en sesión plenaria, tiene 72 propuestas de resolución, ha hecho 292 preguntas parlamentarias, aparte de presentar informes, de presentar opiniones como ponente alternativo, ha hecho una labor grandísima desde el grupo de la Izquierda Europea. Yo no me quiero entretener más porque quiero que sea Paloma la que hoy de esta conferencia y que además quede tiempo para que cualquier persona que esté en esta sala, cualquier duda que pueda tener, cualquier cosa que quiera plantear, pues lo podamos hacer. Me decía Paloma que ya se comprometía a contestar todo lo que sepa y lo que no sepa a preguntarlo ella y luego hacernos llegar la información. Así es que, por nuestra parte, Paloma, muchísimas gracias por estar hoy aquí y todo. No, pues al revés, muchas gracias a vosotros, porque además, bueno, se juntan, ¿no? Para esta propuesta que me hicieron tanto David, para poder venir, se juntan dos cosas que a mí personalmente me apasionan, ¿no? Que es el tema del TTIP, de los tratados comerciales, y el tema de la agricultura, que me parece que es un elemento central de desarrollo y de actividad en nuestro país, y que se debería cuidar bastante más de lo que lamentablemente, bueno, pues pensamos que se cuida. En ese sentido, la que está encantada de estar soy yo y la que os agradece la propuesta soy yo. Primero, pediros disculpas, tengo la garganta destrozada, es lo que tiene estar hoy aquí, que ya veremos mañana, pero haber estado hace 2 días en León a 9 grados y entonces pues la verdad es que se me va cascando y espero que me aguante bien hasta el final, pero si no, bueno, pues ya, bueno, pues espero que no haya problema y que me escuche bien. Ahí, vale, bueno, después de lo que ha dicho David, pues efectivamente, visto así, es un volumen de trabajo importante, pero es lo que tiene el Parlamento Europeo, que si quieres trabajar, puedes trabajar mucho, y si no quieres trabajar, pues no tienes que trabajar mucho. Es verdad que de todo, hay una cosa positiva, lo digo que os queréis animar, que esto no es hacer publicidad directa, por lo menos, pero hay una página que se llama el ranking de los diputados, que está bien, yo creo que es una página de transparencia importante, que se debería hacer en todos los sitios para que se vea efectivamente cuál es el trabajo de cada cual. Y es un ranking donde aparecen los diputados que tienen más trabajo y los diputados que hacen menos trabajo. Es un ranking curioso, Generalmente los 4 o los 5 primeros puestos siempre están las mismas personas
Y generalmente los 4 o los 5 últimos puestos también están las mismas personas. Si tenéis curiosidad, luego en privado os digo quiénes son. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, bien. ¿Está lejos la Unión Europea? ¿Está cerca? Nos preguntaba un poco precisamente en la rueda de prensa, ¿no? Y quisiera empezar por ahí. Muchas veces, vosotros no tanto, porque vosotros y vosotras, tú trato de mundo, si no os importa. Vosotros no tanto porque vosotros sabéis directamente cómo os afectan todas las... Perdón, sí, Alejandro, por supuesto. Porque vosotros veis todos los días pues cómo os afecta pues, la política agraria común, cómo os afectan determinadas decisiones, lo veis más directamente. Pero mucha gente no ve directamente cómo les afectan las políticas de la Unión Europea o piensan que las decisiones que se adoptan en Europa están muy lejos y que las decisiones que se van haciendo allí pues, son cosas de burócratas, de tecnócratas, vamos, de resumen, de gente que está allí que bueno, pues unas veces acierta, otras veces no, pero como si estuvieran alejados del mundo. Bueno, lo primero es decir que las decisiones en el seno de Europa las adopta todo lo que son las directivas, las resoluciones, todo lo que podría ser el marco normativo, el marco regulatorio, la adoptan fundamentalmente lo que es la Comisión Europea. Esta Comisión Europea, también el Consejo. Esta Comisión Europea, este Consejo, están formados por los 28 países de los Estados miembros. No es alguien que se elige en un momento determinado de diferentes sitios o de diferentes zonas, sino que hay un comisario, lo que compone el Colegio de Comisarios, que lo forman cada uno de los representantes nombrados por los gobiernos de cada uno de los países que integran la Unión Europea. Es decir, hay 28 comisarios. Y los 28 comisarios, comisarias, cada uno es de un país y cada uno se dedica a unas cosas. ¿Quién es el comisario español? El señor Cañete. Aquí, como todos y todas conocéis, pues no voy a hacer ninguna referencia más a él. Entonces, él además lleva la responsabilidad, dentro del sector industrial, lleva la responsabilidad de cambio climático, bueno, ya está, lleva la responsabilidad de cambio climático y medio ambiente. Bien, lo pongo como ejemplo, luego está el comisario de Grecia, una comisaria de Dinamarca, en concreto la de Dinamarca lleva todos los temas de competencia. En fin, hay diferentes comisarios, en la agricultura es un irlandés, en fin, hay diferentes comisarios, cada uno que se encarga y que lleva los temas que son relevantes en el marco de la Unión Europea. Pero digo esto porque las decisiones que se adoptan en Europa son las decisiones de los países. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. No es alguien que aparece por allí y toma una decisión, sino que las decisiones que se adoptan es porque los 28 países se han puesto de acuerdo en adoptar una decisión. Porque la mayoría de las decisiones además se adoptan por unanimidad. Entonces son los 28 países los que se ponen de acuerdo en adoptar, en aceptar una posición determinada. Esto lo digo para algo que diré posteriormente con el TTIP, pero también para explicar un poquito cómo es el proceso de tomas de decisiones. Bien, como os digo, luego allí hay materias que son competencia de la Unión Europea, por ejemplo el tema de la política agraria común, hay competencias compartidas, por ejemplo todos los temas de medio ambiente, y hay competencias que son exclusivas de los Estados, donde la Unión Europea puede hacer recomendaciones, pero no legisla. No hace directivas ni hace una política comunitaria. Por ejemplo, no es competencia de la Unión Europea, es competencia exclusivamente de los países, todo lo que depende de los servicios públicos. Por eso cuando Rajoy nos dice voy a recortar en sanidad porque me lo manda Europa, no está diciendo exactamente la realidad. Europa te puede hacer una recomendación, ahora ha hecho una recomendación, dice tiene que recortar, el próximo gobierno que venga tiene que recortar más en sanidad, se hace una recomendación, pero la decisión de si recorta en sanidad o no recorta en sanidad depende del gobierno del Estado, porque puede hacer otras políticas, puede hacer una política fiscal diferente, puede hacer una recuperación de dinero a través del fraude fiscal, puede hacer un incremento del crecimiento económico a través de estimular la demanda. Hay muchas posibilidades. Por eso cuando el gobierno, el señor Rajoy, dice que recorta en sanidad o en educación o en dependencia porque le viene impuesto de Europa, esto no es exactamente así. Se pueden hacer otras políticas y se pueden hacer otras medidas. Si tienes que hacer, reducir el déficit, que eso sí te viene impuesto por el paquete de gobernanza europea, pero no te dice exactamente, te hace una recomendación, pero no te dice exactamente cómo lo tiene que hacer. Por eso, pero bueno, lo quiero poner así como datos, como ejemplo de cosas que se deciden y que se hablan allí en el marco de la Unión Europea.
Bueno, la Unión Europea en este momento, yo tengo que decirlo con profunda tristeza, no es precisamente el ámbito de mayor democratización, ni es el ámbito realmente en el que podamos pensar que van a ser las decisiones que se tomen en la Unión Europea las que nos vayan a sacar de la crisis. Muy al contrario, las decisiones que se están adoptando desde la Comisión, desde diferentes ámbitos, impulsados por la Troika, el Banco Central, el Fondo Monetario Internacional y por tanto una apuesta de las políticas de austeridad, van encaminadas a un nuevo modelo de la Unión Europea que se está imponiendo. Y es un nuevo modelo que está muy alejado de los elementos de producción y de los elementos de productividad y está muy vinculado a todos los elementos financieros y a todos los aspectos de financiarización en el marco de la Unión Europea. ¿Esto qué lleva? Pues lleva a que hay desarrollos muy desiguales en materia productiva entre unos países y otros, hay una apuesta muy diferenciadora, la solidaridad entre países ya no existe en el marco de la Unión Europea y se están llevando posiciones que el único interés que tienen es beneficiar fundamentalmente a las grandes corporaciones multinacionales a la hora de poner encima de la mesa los paquetes. Hay una apuesta decidida por beneficiar exclusivamente a las grandes empresas y no atender a las necesidades de las personas. Voy a poner dos ejemplos y ya con esto paso directamente al TTIP y al tema agrario con lo que os quiero comentar. Por ejemplo, Juncker, que es el presidente del Parlamento de la Comisión Europea. Juncker, cuando toma posesión de su cargo, dice que va a hacer dos cosas. Una, un plan de reindustrialización para Europa, conocido como el Plan Juncker, e imponer un programa de rentas mínimas porque hay 27 millones de personas pobres en situación de pobreza en el marco de la Unión Europea. ¿Qué es lo que hace? Pone en marcha un programa de reindustrialización, entre comillas, porque lo que pone en marcha es un paquete económico a través del Banco Europeo de Inversiones para dar dinero y cubrir las inversiones de aquellas grandes empresas que acometen un proceso, un macroproyecto del tipo que sea, infraestructuras, en el caso de España se le ha dado a una empresa catalana una importante cantidad de dinero que hace derivados de la sangre, en fin, diferentes aspectos. Y lo que se hace es cubrir las pérdidas que estas empresas pudieran tener, pero no hay una apuesta verdaderamente por un programa, por un proyecto de industrialización, de compensación de zonas, de fomentar y de potenciar una estructura productiva. Pero ahí está, eso está ahí. Y sin embargo, han pasado ya 2 años, esta promesa de poner en marcha una renta mínima la hizo el 1 de noviembre del 2014 y estamos en el 2016, vamos a llegar enseguida al 1 de noviembre del 2016 y del programa de rentas mínimas nadie ha hablado en el marco de la Unión Europea, excepto nosotros desde el grupo de la Izquierda Unitaria Europea, que la semana pasada propusimos ya, sin esperar más tiempo, una propuesta precisamente para tener una renta mínima en el marco de la Unión Europea y atender a las personas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues que lamentablemente está creciendo, la gente se siente desvinculada de las políticas europeas, piensa que Europa está demasiado lejos y está abandonando esa vinculación que podía existir en un momento con la Unión Europea. Lleva, lamentablemente, a que en muchos países está creciendo la xenofobia, está creciendo el fascismo, están creciendo gobiernos de extrema derecha que son los que están avanzando. Y luego se utilizan determinadas situaciones, como por ejemplo, hoy me lo vais a permitir, es el Día Internacional de los Refugiados, y por tanto se utiliza, por ejemplo, la situación de los refugiados de una forma absolutamente torticera, pretendiendo generar miedo, diciendo que son los refugiados o los inmigrantes los que van a cambiar el modo de vida de las personas y que por tanto hay que poner puertas al campo y poner realmente lo único que cambia el modelo de vida de las personas son las políticas de austeridad, son las políticas económicas que están pensadas exclusivamente en el capital y en el dinero y no están pensadas en las personas. Son las políticas de austeridad las que han cambiado nuestro modo de vida, no son los refugiados. Y eso yo creo que es importante también en un día como hoy hacer una reflexión. Bueno, dentro de este paquete económico que está teniendo la Unión Europea, se encuentran precisamente todos los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio son muchos, son muy amplios y se negocian de mucha forma. Ahora están los tratados de libre comercio de carácter multilateral, que son los que afectan a 2 zonas geográficas del planeta. Es como si habláramos de 2 regiones. Lo que pasa es que son 2 regiones, claro, de la dimensión de la Unión Europea y de la dimensión de Estados Unidos. Con lo cual, aunque son regionales, pero claro, la dimensión del acuerdo y la población a la que afectan es una cosa tremenda, evidentemente. Bueno, como os digo, hay muchos tratados comerciales que se negocian, pero el que tiene una mayor incidencia en este momento
es el Tratado de Libre Comercio, conocido el TTIP, Tratado Transatlántico de Libre Comercio. Este Tratado de Libre Comercio no es un tratado comercial. Si fuera un tratado comercial estaríamos hablando de aranceles, pero es verdad que nosotros diferencias arancelarias con Estados Unidos tenemos muy pocas, tenemos alguna en agricultura, pero realmente son muy pocas los elementos arancelarios, y de lo que se trata realmente es de hacer ajustes regulatorios entre Estados Unidos y la Unión Europea para que los productos de uno o de otro sitio puedan circular entre las dos grandes regiones sin necesidad de, como sucede ahora, no poder circular determinados productos porque están sujetos a normativas diferenciadas. Pongo un ejemplo. Una de las normativas que tenemos en la Unión Europea, que las normativas y las regulaciones de la Unión Europea son mucho más positivas para las personas, para los trabajadores, para los consumidores en su conjunto. Piensan más en el medio ambiente, piensan más en determinadas condiciones. Las de Estados Unidos, en ese sentido, tienen una concepción mucho más liberalizadora y, por tanto, las regulaciones son menores. Por ejemplo, ¿qué sucede y que puede afectar al sector agroalimentario? ¿Qué sucede, por ejemplo, con una cosa que se llama el principio de precaución? Europa tiene lo que se llama el principio de precaución. Este principio de precaución significa que cualquier producto de la naturaleza que sea, químico, alimentario, pesticidas, de cosméticos para la piel, cualquier tipo de producto se le aplica el principio de precaución. Y esto significa que si ese producto puede generar algún daño para la salud de las personas, es nocivo para la salud de las personas o del medio ambiente, no se autoriza para que ese producto se utilice. Y por tanto, se tienen que hacer estudios y demostrar, por ese principio de precaución, que ese producto se puede consumir, es sano, no genera problemas en la salud de las personas y por tanto luego se autoriza. En Estados Unidos sucede lo contrario. No existe el principio de precaución y lo que se hace es que tú puedes estar consumiendo ese producto, sea nocivo o no, y si alguien personalmente, individualmente o colectivamente, un colectivo, piensa que ese producto es nocivo para la salud, lo que tiene que hacer es iniciar una serie de estudios, demandas, trámites, etcétera, para demostrar que ese producto es nocivo. Allí se consume ese producto, en Europa no se consume ese producto. ¿Qué es lo que se está haciendo en el marco regulatorio? Rebajar las dos regulaciones para que acuerden en un mismo modelo regulatorio y por tanto no haya problemas de comercialización de unos productos con otros. Por ejemplo, en el sector alimentario, ¿qué afectaría esto? Yo pongo un ejemplo que es muy gráfico, es un poquito de aquella manera, pero es un ejemplo que yo creo que es muy gráfico. En el sector alimentario, nosotros en el sector alimentario, en Europa, los animales pasan por una serie de garantías de sanidad y de salubridad. Tienen una trazabilidad y además, cuando llegan al matadero, cuando llegan al tal, ese animal tiene que estar sano para el consumo y se le da la certificación de que está sano y por tanto se le puede consumir. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos? Pues en Estados Unidos, por ejemplo, sucede lo que habréis oído nombrar en algunas ocasiones, esto que hemos llamado el pollo clorado. ¿Qué es un pollo clorado? Un pollo clorado es un pollo que da lo mismo como haya estado viviendo, en las condiciones que haya estado, si está sano, no está sano, lo que sea, que en el momento en que se muere y pasa a la cadena alimenticia, se le da un baño de cloro. Con este baño se elimina todo tipo de sustancias nocivas, patógenas, bacterias, etcétera, que pudiera tener, y a partir de ahí este producto se pone a la venta. Claro, esa carne no entra ahora en Europa, porque esa carne está prohibida porque no cumple los estándares de alimentación y de seguridad en la alimentación que nosotros tenemos. En el momento en que haya un desajuste normativo, una regulación normativa, esa carne que está tratada de una forma tan brutal y tan diferente con nuestra normativa sanitaria va a poder pasar perfectamente a la cadena de distribución sin tener ningún problema. Claro, nos dice negocia la Comisión, es la Comisión Europea la que negocia este TTIP. El jefe negociador de este Tratado de Libre Comercio es un español, se llama Bercero. Nos dice el señor Bercero, cada vez que hablamos con él y le decimos que estas cosas pasan, nos dice, bueno, no os tenéis que preocupar porque nosotros vamos a garantizar que cuando llegue el TTIP no va a haber desregulación normativa. No miente, no miente. El problema es que la desregulación normativa se está haciendo ahora.
para que cuando llegue el TTIP ya esté hecha toda la desregulación normativa. Y ahora diré algo con relación a las denominaciones de origen cuando entremos con el tema, por ejemplo, del vino y de lo que está sucediendo. Pero os voy a poner un caso claro. Por ejemplo, esto que estábamos hablando todavía de los productos que son nocivos, ¿no? Por ejemplo, en Europa, la Comisión de Medio Ambiente ha exigido a la Comisión que tiene que hacer un listado con productos con disruptores endocrinos, sustancias que son disruptores endocrinos. Estos disruptores endocrinos afectan a la fertilidad, pueden generar en algún momento cánceres, en fin, son sustancias peligrosas, están demostradas que son peligrosas. La Comisión Europea tenía que haber sacado ya un listado con las sustancias que son disruptores endocrinos, que ya están catalogadas como disruptores endocrinos, y resulta que lleva más de 6 meses y sigue sin sacar la lista de los disruptores endocrinos. En Estados Unidos no hay lista, es por lo que os decía, está tal cual. Claro, hemos puesto una demanda, hemos denunciado, vamos a ir al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea para obligarle a la Comisión que saque esta lista de disruptores endocrinos. Claro, no se hace porque ya se van haciendo pequeños ajustes de las normativas para que cuando llegue el ajuste regulatorio total, pues se encuentres en esta situación. Esto es lo que se llama, perdonad si os doy muchos datos, pero bueno, en fin, yo creo que es interesante. Esto es lo que se llama el REFIT, que es una propuesta que se está haciendo desde la Unión Europea precisamente para ir rebajando todas las normativas europeas para que cuando llegue el momento de ajustar las regulaciones con Estados Unidos, pues ya no haya tanta regulación. Y por tanto, lo que dice el señor Bercero, claro, es verdad, no va a haber tanto. No, claro, si me lo estás haciendo ahora, pues evidentemente luego cuando llegue será esta situación. Bien, ¿qué negocia el TTIP? El TTIP negocia de todo. Negocia el tema de los coches. Coches, venta de automóviles, etcétera, materias primas, productos químicos, temas de carácter audiovisual, temas de carácter alimentación, bueno, todo, básicamente todo. Y lo que no negocia el TTIP, que son fundamentalmente los servicios, agua, transporte, etcétera, eso se está negociando a través de otro tratado que se llama el TISA, que es también un tratado multilateral de esta naturaleza, que es donde se tratan todos los temas que no se están negociando en este tratado transatlántico de libre comercio. Bueno, uno de los elementos que se está negociando y que se está hablando en este TTIP es fundamentalmente el tema de la agricultura. Ese es uno de los elementos centrales para el acuerdo de libre comercio. La propia Comisión Europea ya ha reconocido que el sector agrario va a ser el perjudicado de este acuerdo. Cuando la Comisión Europea ya reconoce que es la propia agricultura la que va a resultar perjudicada, pues entonces evidentemente nos podemos hacer una idea. ¿En qué se sustenta? Se sustenta en algunos aspectos, en este caso pues de tamaño, que en este caso es importante. Por ejemplo, una parcela agrícola, el tamaño medio de una parcela agrícola en Estados Unidos es de 180 hectáreas. En la Unión Europea, un tamaño medio de una parcela agraria es de 15 hectáreas. Claro, cuando lo que estamos hablando es de llevar los productos a mercado, la capacidad de producción de una parcela de 180 hectáreas no es la capacidad de producción de una parcela de 15 hectáreas. Estamos hablando que en el marco de Estados Unidos son 2 millones de agricultores lo que están establecidos, y en el marco de la Unión Europea son 12 millones de agricultores, con lo cual estamos hablando de un volumen de empleo. Claro, el volumen de empleo que se genera en Estados Unidos para trabajar en una parcela grande pues es pequeño, mientras que lógicamente en parcelas más pequeñas con unas características diferentes la situación en el caso de Europa pues es completamente diferente. Se les ha prometido han utilizado la agricultura como una moneda de cambio. Se les ha prometido a los sectores industriales que van a tener beneficios y por contra pues será el sector agrario, como ya han dicho desde la propia Comisión, las que pueden tener problemas. Es verdad que esta dimensión es significativa, pero hay un elemento que a nosotros nos tiene muy preocupados y es del que queríamos comentaros además algunas cosas, que son las denominaciones de origen. En la Unión Europea, en el conjunto de la Unión Europea, hay una apuesta decidida por que el producto sea de calidad, que el producto tenga unas determinadas condiciones de calidad, de empleo, de valoración positiva, de valor añadido, en resumen, en ese producto.
Y esto se reconoce a través de las denominaciones de origen fundamentalmente. En España hay muchas en el marco de la Unión Europea y en España hay muchas. Pero Estados Unidos no tiene denominaciones de origen. Estados Unidos lo que tiene son marcas comerciales. Es decir, vino de Florida. Esto que voy a decir es una broma, tomároslo como tal. Salchichas de Brasburg de Kentucky. O sea, que es, en fin, sería como decir, pues vino de Rioja de la Florida, pues, por ejemplo, ¿no? Que sería tomar, no es así exactamente, pero bueno, es para tratar de poner un ejemplo gráfico al asunto. Claro, estas denominaciones de origen, Estados Unidos no tiene denominaciones de origen y entiende que las denominaciones de origen le perjudican a la hora de comercializar sus productos en la Unión Europea o en otros sitios frente a las denominaciones de origen que significan valor añadido, unas condiciones determinadas de calidad del producto y reconocimiento de la calidad del producto. Y por tanto, Estados Unidos dice que hay que reducir estas denominaciones de origen que son muy amplias. Claro, aquí en Andalucía hay un montón de denominaciones de origen. Está la miel de Granada, la chirimoya de Costa Tropical, el garbanzo de Escacena, las pasas de Málaga, el tomate de la Cañada, la caballa y la melva, la mojama de Barbate, el vinagre de Jerez, en fin. Pero sobre todo hay 12 denominaciones de origen de aceite. En el caso concreto de la zona de la provincia de Córdoba hay 4 denominaciones de origen del aceite. La más importante es la de Baena y luego está Lucena, está Montoro Adamuz y la del Priego de Córdoba. Son las 4 denominaciones de origen que hay del aceite que están vinculadas a la producción de aceite. Claro, hay muchas más, hasta en Andalucía hay 12. Está Antequera, está Estepa, Montes de Granada, Sierra de Cádiz, en fin, bueno, hasta 12. ¿Se van a permitir o se van a consentir por parte de Estados Unidos 12 denominaciones de origen de una comarca, de una zona? Pues nosotros tenemos una duda. Puede que se mantengan 2, puede que se mantengan 3, no sabemos cuáles son la pretensión de lo que querrán mantener, pero desde luego no, la idea de Estados Unidos será no mantener esas 12 denominaciones de origen. Ya hemos visto algunos problemas en las regulaciones, por ejemplo en el etiquetado de jamón, que se hace para ajustar. Pero por ejemplo estamos viendo un problema que está surgiendo, si soy capaz de saber hasta aquí, ¿dónde me lo he apuntado? Un problema que está surgiendo, por ejemplo, con el tema del vino. Nos comentaban antes, está habiendo una revisión de las denominaciones de origen, precisamente pues para esta revisión. Bueno, yo no tengo constancia de que esté habiendo ningún cambio en la regulación o en el nombre de las denominaciones de origen. Lo que sí se está produciendo en el marco de la Unión Europea es una desregulación poco a poco de las denominaciones de origen en el vino. Entonces, lo que se está haciendo es tasar el derecho de plantación, desarticulando un poco todo lo que son los derechos de plantación y, por tanto, de producción, con el objetivo de ir haciendo una regulación que se adapte precisamente al nombre comercial y no tanto a la denominación de origen, para confluir precisamente con la situación que se tiene en Estados Unidos. Esa es la única referencia que yo tengo de modificación en este momento. Pero es verdad que con el vino está pasando. No me extrañaría que en un momento determinado se pretendiera hacer con el aceite, o no me extrañaría que en un momento determinado se pretendiera hacer pues, con otros productos, pues con el plátano de Canarias o con otros productos que son una fuente importante para nosotros. Bien. Bueno, podría seguir hablando más del TTIP, de que están precisamente los tribunales de arbitraje. Esto es lo más relevante en el campo luego en el tema de la agricultura. Podemos ver más cosas, pues cómo están afectando los acuerdos de libre comercio, no estos tan grandes, ¿no? Sino los acuerdos multilaterales que se están estableciendo en comercios, Marruecos, Túnez, los problemas que hay, por supuesto cómo está afectando a todo el sector agrario la liberalización de los precios, esta liberalización que se está dando en todo el marco de la Unión Europea, por ejemplo con el tema de las cuotas lácteas, que aquí no es que os afecte mucho, pero por ejemplo en todo el norte de España, León, Galicia, Asturias, la liberalización, el producir un litro de leche ya es más caro que el precio de la leche que se está vendiendo, ¿no? Bueno, estamos viendo ahí una serie de elementos que están siendo preocupantes, y sobre todo están siendo muy preocupantes porque la crisis ha afectado a todos los sectores sin ninguna duda, pero al sector agrario es precisamente uno de los que mayor se han visto afectados por toda esta situación. Tenemos con el tema del aceite, para nosotros hay puntos de discusión que son fundamentales, que es precisamente discutir de la agenda comercial liberalizadora
de la Unión Europea con relación a los precios. La Unión Europea es la región geográfica que más ha avanzado en todo el tema de la liberalización de los productos y la liberalización de los precios, y por tanto son ellos los que están haciendo, es Europa la que está haciendo un mayor avance, lamentablemente, en este sentido. Nosotros nos preocupan los temas de la comercialización, como la lucha por el ingreso del agricultor, y creemos que ahí es donde hay que poner el foco, precisamente en mejorar los aspectos de comercialización de los productos. Estamos en esta competencia con Italia con el tema del aceite, que ellos tienen muchas marcas, compran un volumen importante de aceite. España es el primer productor, de aceite. Tengo por ahí las toneladas. España tiene ahora mismo en previsión en miles de toneladas 1.197 toneladas de producción. Estoy dando datos de 2010-2011, que son los únicos que tenemos actualizados en la Unión Europea. Mientras que el total mundial era de 2.948. Quiero decir que efectivamente el volumen que nosotros tenemos de producción es casi la mitad del volumen de la producción de aceite que se produce en el mundo. Bueno, pues nosotros lógicamente tenemos que hacer una apuesta por la comercialización de este producto, que se reconozca nuestro producto y que haya precisamente esa comercialización de calidad y de reconocimiento del territorio de donde viene, porque eso genera empleo, fija población al territorio y hace una apuesta decidida, evidentemente, por la agricultura, que es por la que nosotros tenemos que hacer. Luego tenemos que hacer una estrategia para la generación de empleo en el mundo rural. La semana pasada, no la anterior, pues una propuesta, en este caso de Izquierda Unida, hemos sacado adelante una propuesta de generación de empleo para la próxima revisión de la política agraria común. En ella hemos tocado muchos aspectos, pero hemos tocado aspectos fundamentales como, por ejemplo, generación de bancos de tierras. Aquellas tierras que están en barbecho, que no se utilicen, que pasen a administrarse por parte de los municipios donde estén, y que esas tierras puedan ser aprovechadas pues, para poder trabajarlas, cultivarlas, etcétera, pensando fundamentalmente sobre todo en la población joven. Tenemos lamentablemente que la población joven, los más jóvenes están yendo, solo el 10% de los agricultores que tenemos ahora mismo en España tienen menos de 40 años, solo el 10%. La gente se marcha, tiene que tener una perspectiva de trabajo y tiene que tener un empleo de calidad y una perspectiva de futuro, y sobre todo fijar población al territorio. No puede pasar, como nos está pasando en todas las zonas rurales, que se nos estén despoblando, que la gente se esté marchando a otros sitios, sino que queremos una política de cohesión y de fijar precisamente la población al territorio. Queremos también, hemos dedicado un apartado al mundo de las mujeres en el sector agrario, porque pensamos que tiene que tener también un mayor protagonismo. Es verdad que las mujeres hacen mucho trabajo en el campo, pero luego se visibiliza poco ese trabajo, y por tanto también hacemos una apuesta. Bancos de tierra, un acceso a los servicios públicos también, que tienen que estar vinculados también posiblemente a las ayudas del desarrollo rural del segundo pilar de la PAC. Luego también hay que hacer una apuesta decidida por factores ambientales cruciales para el aceite de oliva. Tenemos un problema de desertización, fundamentalmente además en la zona de Andalucía, y por tanto hay que trabajar las tierras, hay que trabajarlas haciendo alternativas viables. Por ejemplo, pues algunas medidas que hemos estado planteando, pues arados en pendiente, compostaje de alpechín, materia orgánica incorporada a los suelos, en fin, hemos dado una serie de alternativas para el sector precisamente del aceite que podrían ser valoradas, que podrían ser positivas para poder trabajar también y mejorar los suelos y por tanto mejorar la tierra. Y bueno, pues un poco en esta línea es en lo que hemos ido avanzando. Finalizo, y ya con esto paso a casi mejor que me preguntéis vosotros, no sé si me estoy extendiendo mucho, pero bueno, para lo que finalizo con otra vez volviendo al TTIP, ¿no? Bueno, para nosotros evidentemente, ya lo he dicho y creo que se nota, el sector agrario como el sector de la pesca son dos sectores para nosotros fundamentales, porque además tienen unas grandes posibilidades de desarrollo. No es solamente la materia prima, sino también son las posibilidades de generar una industria agroalimentaria potente para poder trabajar y para poder desarrollar empleo. Bien, finalizo. ¿Cuál es el elemento más peligroso del TTIP? Si todo esto nos parecía bastante, el elemento más peligroso del TTIP es que tiene una cosa que se llaman los tribunales de arbitraje. ¿Qué son estos tribunales de arbitraje? Los tribunales de arbitraje son tribunales de carácter privado
que van a resolver los conflictos que se puedan establecer entre una empresa privada y un Estado. Por ejemplo, Philip Morris. Esto ya está sucediendo en muchas partes. Lo único que se le hace son tribunales internacionales de conflictos. Ahora lo que se le da es una carta de naturaleza y se amplían las potestades de estos tribunales. Philip Morris. Philip Morris ha demandado al gobierno de Uruguay porque ellos se instalan allí en Uruguay para la venta de tabaco y las cajetillas en Uruguay pone tabaco mata, que es la normativa regulatoria que hay. Y Uruguay decide que en vez de poner el tabaco mata, va a poner una foto de las consecuencias o de los efectos que tiene el tabaco. Philip Morris entiende que esto afecta a los posibles beneficios que pueda tener, porque va a bajar y va a disminuir sus ventas, y por tanto demanda al gobierno de Uruguay para poder poner, para que se quite la normativa y que puedan seguir haciéndolo. Claro, Philip Morris, aunque parezca mentira, tiene más dinero que el gobierno de Uruguay y puede mantener, por tanto, una demanda o puede mantener una determinada situación, cosa que evidentemente un particular, un pequeño empresario, un pequeño agricultor, una persona, un trabajador, pues evidentemente no puede ir en contra de estas situaciones. Otro ejemplo, para que no veáis que solamente esto, en Egipto. En Egipto llega una empresa a hacer unas construcciones, me vais a perdonar, no me acuerdo el nombre de la empresa, lo siento que el otro día sí, pero pues se me ha vuelto a olvidar. Llega una empresa a Egipto para hacer construcciones, etcétera, y el gobierno de Egipto aprueba un decreto por el cual sube el salario mínimo interprofesional de todos los trabajadores en Egipto. Y llega esta empresa y demanda al gobierno de Egipto por haber subido a través de un decreto el salario mínimo interprofesional de los trabajadores. De esto es de lo que estamos hablando, de lo que se está tratando de hacer. Bien, ¿qué pasa? ¿Cómo está? ¿En qué fase de negociación está el TTIP? La fase de negociación en la que está el TTIP es, queda todavía un marco de negociación, habrá como un 70% de papeles que supuestamente son públicos y queda como un 30% de un marco de negociación, y eso será lo que está pendiente de negociarse. Quieren finalizar la negociación este año. Ya está firmado, ya está cerrado, está pendiente de ratificar otro tratado de naturaleza similar, que es el CETA, que es un tratado comercial entre Europa y Canadá. Y ese ya está cerrado la negociación. Si no está cerrada la negociación del TTIP todavía es porque Estados Unidos ha priorizado la negociación del tratado con el Pacífico, es decir, con Japón, con todos los países del Pacífico, que eso ya tiene cerrado. Y ahora lo que quiere es darle un impulso para cerrar en lo que va de año, en lo que queda de año, cerrar este TTIP. Una vez que se cierre, se tiene que pasar por todos los aspectos jurídicos y revisarse jurídicamente, tiene que pasarse por todos los idiomas, los 28, y por tanto hacerse una traducción literal a los 28 idiomas, y a partir de ahí caben dos posibilidades para su aprobación. Una, que los países individualmente decidan aprobarlo, cosa que parece poco viable porque no entraría. Hay elementos, bueno, esto tendría que hacerse a la fuerza si algunas de las cosas que se negociaran fueran de competencia exclusiva de los países. Pero como no es competencia exclusiva de los países, va a pasar posiblemente a que se ratifique en el Parlamento Europeo. La ratificación es ratificación, es decir, no se cambia una coma, no se cambia un acento, no se cambia un artículo, por supuesto, y no se cambia absolutamente nada. Se ratifica o no se ratifica en paquete completo. Como llegue 30.000 folios, 5.000 folios, da igual. Como llegue, se ratifica en bloque. Y eso será la única capacidad que tiene el Parlamento Europeo. Con lo cual, evidentemente, hay una pérdida de democracia, una pérdida de calidad de democracia importante, porque los lobbies, las grandes multinacionales, sí están negociando en la Comisión las condiciones de este Tratado de Libre Comercio. ¿Se ratificará o no se ratificará? ¿O pasará o no pasará? Es verdad que de momento se está encontrando con grandes dificultades porque, por suerte, la sociedad en su conjunto está muy movilizada en contra de este TTIP. Alemania está muy movilizada, Francia está muy movilizada, países del norte están muy movilizados, España empieza a estar bastante movilizada y esperemos efectivamente que continúe, y esto hará posible que este TTIP al final no alcance esa situación de ratificación o se genere la suficiente tensión para que no sea ratificado en el marco del Parlamento. De hacerse, se haría en el año 2017, no hay que relajarse, hay que conocerlo, hay que estar pendiente, y por si alguno me queréis preguntar, ya os lo digo. Si es un tratado opaco y secreto,
Cuando queremos consultar un papel, tenemos que entrar en una sala que no tiene luces, donde previamente hemos dejado todo: bolígrafo, papel, móvil, absolutamente todo. Y no te revisan las gafas si son de James Bond, de estas cosas, pues de milagro, ¿no? Porque yo creo que, y con todo y con eso, tú consultas ahí el papel y tienes ahí un señor, por si acaso se les ha pasado, que pudieras tener algo para poder consultar. Ya no es el problema de la falta de transparencia, que lo es la falta de democracia, que lleva implícito. O sea, una persona elegida por la ciudadanía europea no puede ejercer su función, no de saber el papel porque yo quiera conocer el papel, sino conocer el papel porque yo tengo que venir aquí a vosotros a explicaros qué pone en ese papel y lo que va a suponer para vosotros. No porque yo tenga un capricho de conocer qué pone, sino porque yo quiero dar cuentas de lo que es mi trabajo y venir aquí y explicaros. Y no puedo explicaros nada más que las filtraciones, no puedo explicar más que lo que conocemos, pues porque alguien se pasa por la comisión y te comenta alguna cosa y esto es lo que hay. Y esto es muy triste, ¿eh? Es muy triste para un Estado que pretende ser democrático, para una Europa que pretende ser democrático, que esté sucediendo esto. Y luego no nos engañemos, no es algo que afecta a los trabajadores europeos, a los ciudadanos europeos, les afecta también a los de Estados Unidos. Ellos también tienen regulaciones que les afectan. Les afecta la regulación financiera, que la suya es mucho más potente que la que tenemos nosotros y les afecta todo el tema de licitaciones públicas, que ellos lo tienen mucho más controlado, que nosotros no lo tenemos tan controlado, les afecta en temas de automoción, etcétera. Quiero decir que a ellos también les afecta, porque a quien afecta es a los trabajadores y a los ciudadanos de las dos orillas. A quien no les afecta, que se van a ver siempre beneficiados, son precisamente las grandes empresas y las grandes multinacionales. Bueno, yo lo dejo aquí y ahora ya pues las preguntas que queráis es que soy capaz de contestarlas. Gracias.